Y cuando él me contacta, ¿Y cuándo te contacta? ¿Hace en aproximadamente enero de cuánto? este año. Ah, todo fue muy rápido. Sí, sí. ¿Vos lo conocías al hermano de Mauricio Macri? Sí, ¿Tenías yo lo referencias? había conocido hace muchísimos años en Estados Unidos, siendo yo periodista de Los Angeles Times, y él estaba en Washington haciendo una maestría. Yo al poco tiempo me mudo a Los Ángeles, me mudo de Los Ángeles a Washington para empezar a trabajar en el Washington Post. Él ya se había vuelto a la Argentina, pero eh, conocí a algunos de sus amigos también, porque éramos pocos los argentinos ahí. Y después en el 95 lo entrevisto para Newsweek, que es la única entrevista que él da en su vida antes del libro, así que ya me conocía como periodista de Los Angeles Times, del Washington Post y de Newsweek cuando me contacta. Claro. Ahora, si bien es cierto, esta pregunta tendría que ser hecha al hermano de Mauricio Macri, pero ¿por qué crees que te eligió a vos para contar esta historia? Que la verdad que de la que todos estamos sorprendidos. Y un poco me parece que eso, que conocía mis antecedentes, ya había hablado conmigo, conocía también a mi familia, él era amigo de mi hermano, y bueno, sí, la verdad que me parece que eh, debe ser porque él sabía que yo no iba a ceder a ningún tipo de presiones, ni me iba a vender, ni iba a aflojar cuando las cosas se pusieran difíciles. Claro. Quiero pensar eso. Ahora, una cosa que me ha sorprendido es cuando él, en algún momento vos contás que él le habla al micrófono con el que está entre vos y él cuando estás haciendo una de las entrevistas, y en un momento se produce como una suerte de catarsis en donde él es casi le habla al grabador como si le hablara a Mauricio Macri, así como una cosa muy fuerte. Sí, sí. ¿Qué te produjo eso a vos? Y la verdad que me dejó medio helado, ¿no? Él venía de reunirse el día anterior con Mauricio Macri y daba toda la impresión de que le hablaba a una pared, ¿no? Como que Mauricio Macri no registraba nada de lo que le decía, entonces como que se había quedado con esas ganas y se estaba descargando con el grabador. Claro. Aún no he terminado de leer el libro, pero la sensación que en principio me ha quedado es que él procura diferenciar la figura de su papá Franco Macri de la de Mauricio Macri, como si hubiera un Franco Macri con un costado emprendedor, más contenedor, y un Mauricio Macri sin escrúpulos y que avanza en búsqueda de fortunas. Sí, me parece que es una buena lectura también en un Franco Macri que tenía todo su nombre, como vos decís, que muy agregado, que medía su éxito en cantidad de puestos de trabajo y no en dinero, que vivía muy endeudado, y un Mauricio Macri como que no en cuna de oro y tiene mucho miedo a perder sus privilegios y su dinero, entonces a diferencia del padre se dedica a acumular capital muchas veces a través de presuntos testaferros o empresas pantalla, y sobre todo, según la revista Forbes, que tiene una gran liquidez, casi como una contrapartida a este estilo tan arriesgado que tenía el padre. Claro. Ahora, ¿crees que puede haber incidido en esa generación de confianzas entre vos y Mariano Macri lo que Mariano cuenta que sufrió también cuando su hija estuvo muy enferma y que necesitó de Mauricio Macri y le dio la espalda? Sí, yo creo que, o sea, no sé si directamente en que me haya elegido a mí, sino más bien en que él haya decidido hablar, que creo que es una decisión muy meditada y que él la venía pensando desde hace muchos años. Eh, Me parece que ese hecho, me parece que la manera en que habló, se refirió a su padre, Mauricio Macri, a pocos días de morir, en una entrevista con Luis Majul, donde prácticamente lo trata de delincuente a su padre sin que se lo pregunte el periodista, también me parece que fue un hecho muy significativo y que lo movilizó mucho. Y sí, me parece que esos temas, digamos, de la intimidad y muy personales, eh, tuvieron Claro. fueron los que lo movieron a hablar, porque él desde el primer momento
por un lado dijo cosas que a él lo perjudican económicamente, no más que estuvo cuidando, sino que lo hizo para incrementar su patrimonio, cobrar su deuda, sino todo lo contrario. Y por otro lado, desde el primer momento él separó, digamos, la parte de negocios con su hermano con el tema del libro, y casi te diría que el hecho de que él seguía intentando, porque él sigue siendo dueño del 20% del grupo y sigue decidido a separarse y a hacer su propio camino, ¿no? Y a llegar a un acuerdo económico con los hermanos. Entonces me parece que parte del hecho de que él permitiera que yo lo entrevistara y que yo pudiera tener el control de la obra y que nuestra relación fuera simplemente de periodista a fuente y de entrevistador a entrevistado, tenía que ver con esa generosidad de Mariano, de que él quería que cualquier tema económico o cualquier discusión con la familia fuera por cuenta separada de este libro que él sentía que necesitaba hacer como homenaje al padre, como testimonio para sus hijos, sus sobrinos y sus nietos, y como una especie de proceso de sanación para él mismo y para un tumor que tiene en la cabeza, que él sentía que este conflicto agrandaba. Me quedé pensando hace unos días en algo que vos dijiste en una entrevista a propósito de lo que pasa, por ejemplo, en los Echeverri, donde hay una de las hermanas que se rebela casi contra ese mandato familiar, y dijiste que a esa hermana que se rebeló, a esa hija que se rebeló, había que cuidarla. Tengo la sensación de que a Mariano Macri quizás le cabe también esa misma reflexión, es decir, personas que en algún momento hablan y que su vida va a cambiar para siempre. Claro, y lo decía también con respecto a Chelsea Manning, en la famosa fuente de Julian Assange en el juicio, y en general todo lo que se conoce en el mundo internacional como whistleblower, ¿no? Que acá en la Argentina esa figura no tiene una traducción exacta, algunos dicen arrepentido, ¿viste? Pero me parece que es agregarle un poco de esa culpa católica que tiene nuestra cultura a un término que tiene más que ver con denunciar cosas por razones éticas o morales, y no porque uno está acusado de nada, ¿no? Y eso me parece que emparenta a Dolores Echeverri con Mariano Macri y ya digo, con Chelsea Manning y con Edward Snowden y con tantas otras fuentes a nivel mundial de grandes atropellos de poder y que han pagado con su libertad en algunos casos, con su salud, con su dinero. Me acuerdo también ahí el whistleblower del banco Julius Baring, que también el banco suizo, ¿no? que habló y que pagó un precio muy caro, que finalmente la Corte Suprema Suiza le da la razón. El tipo dice, sí, pero mientras tanto perdí 20 años de mi vida y me fundí, y ese fue el verdadero castigo. El mismo Arbizu, acá en la Argentina, que denunció al grupo Clarín y sus maniobras de lavado, también pagó un costo muy alto, perdió su trabajo, ¿no? En el caso de Dolores, que me toca muy de cerca, porque fue compañera mía en La Nación, en el diario La Nación, que hoy en día no recuerdo en ninguna de sus coberturas del caso, que ella fue una periodista muy destacada en ese diario, injustamente, y para mí las muy desafortunadas palabras del presidente Alberto Fernández, cuando dice que se trata de una pelea entre ricos, cuando lo que hay ahí es algo que por ahí ustedes en Tucumán lo ven más frecuente que acá en la ciudad de Buenos Aires, que es esta cosa del campo, de cómo despojan a las mujeres de sus derechos hereditarios o de sus derechos a la tierra o a la empresa familiar, casi como marginándolas, ¿no? En estos patriarcados que muchas veces tenemos en las estancias argentinas, ¿no? Donde hay aquí en Tucumán tenemos una empresa tan grande como por ejemplo lo que pasa con Ledesma, con la empresa Ledesma. Claro, con los Blaquier. Entonces, claro, pero digo, acá directamente le falsifican la firma y le quitan la herencia, ¿no? Claro. Entonces, vos tenés una situación en la cual están todos los hermanos Echeverri procesados con pedido de indagatoria por fraude y estafa, ¿no? Cuando te llaman a indagatoria es porque hay plena prueba de que sos culpable. Y por otro lado está Dolores Echeverri, que es la denunciante,
que nunca nadie le acusó de nada, y sin embargo lo que uno tiene es la foto de Dolores yéndose detenida y todos estos chorros que tienen por familiares haciéndose de grandes señores, paseándose por los programas de televisión. Y me parece una situación muy injusta. Claro. Le contamos a la audiencia que estamos con Santiago O'Donnell a propósito de su libro Hermano, que tiene que ver con Mauricio Macri, obviamente, con las revelaciones de su hermano Mariano. Estábamos hablando de Dolores Echeverri, estábamos hablando también de Mariano, de lo que pasó en sus vidas. Ahora te pregunto, sin necesidad de que nos des nombres, desde que se supo que ibas a publicar este libro, ¿recibiste algún llamado de teléfono, a ver, si no es de presión directa, de advertencias o algo por el estilo? Sí, hubo un poquito de todo, pero viste, no me gusta mucho hablar de eso. Si me entendés, viste, prefiero que el libro hable por sí mismo, ¿no? Bien. Eso es lo importante. ¿Has hecho contacto con algún integrante de la familia, o hizo contacto con vos algún integrante de la familia, o el propio Mariano Macri después que se publicó el libro? Después que se publicó el libro hay un gran silencio por parte de todo lo que tiene que ver con el macrismo, el entorno familiar y político de Mauricio Macri. Es lo que yo percibo, ¿no? Como que él salió a hablar antes de la salida del libro y desde entonces no ha hecho ninguna aparición pública, evitando que nadie le pueda preguntar sobre el tema y mientras tanto hay un gran silencio por parte también de sus allegados. Claro. Ahora, la situación por lo que vos conoces, de Mariano Macri, antes del libro y después del libro, ¿sigue siendo exactamente la misma? ¿Alguien que continúa tratando de despegarse de la empresa familiar, pero bueno, no logra armar ese encuentro, ese reconocimiento de sus hermanos? Sí, yo veo que él sigue acompañando, sigue con su estrategia judicial de denunciar el vaciamiento de la empresa por parte de los presuntos testaferros de Mauricio Macri, y que también está acompañando el libro con su silencio, no dejando que el libro hable. Claro. Muchas gracias por tu tiempo, Santiago, pero antes de la despedida, me quedé pensando en algo que vos contaste en una entrevista, y es que Isabel Menditegui, que le hizo un juicio a Mauricio Macri para que se conozca cuáles son sus verdaderos bienes, con lo cual de alguna manera es una manera velada de decir que está lleno de testaferros Mauricio Macri. ¿Cuál es la sensación con la que vos te has quedado en función de eso y de la información a la que has tenido acceso? ¿Hay una red de testaferros que rodea a Mauricio Macri? A mí me queda esa impresión del testimonio de Mariano, exactamente. Me parece que al lector también. Bien, ¿y crees que la justicia debería empezar a mirar también ahí en esos lugares? Digo, por los que rodean a Mauricio Macri, como Nicky Caputo, Jorge Blanco Villegas. Mira, yo tengo una frase que es demasiado difícil, es hacer periodismo como para querer cambiar el mundo, ¿viste? Yo trato de limitarme a lo mío, después no soy quien para decirle a la justicia lo que debería hacer o no debería hacer, pero sí te reconozco que un temor de Mariano Macri era que a través de la famosa mesa judicial y otras informaciones que son de conocimiento público, hay cierto temor de que Macri o un sector del macrismo maneje al menos parte de la justicia federal u otros ámbitos judiciales, ¿no? Y que eso impida que avancen algunas indicios que él presenta a nivel periodístico desde el punto de vista judicial. Claro. La última, Santiago, ¿Mauricio Macri continuó haciendo negocios como presidente de los argentinos? Yo creo que es muy evidente que sí, pero lo dejo a criterio de los lectores. Me parece que el argumento que hace Mariano al respecto es muy convincente y los datos que aporta también. Bien, Santiago, ojalá el año que viene, porque ya estamos en la recta final de este año, te podamos tener por Tucumán cuando uno pueda desvirtualizar para que puedas presentar tu libro en la provincia. Sería un gusto comerme una empanadita por ahí con ustedes. Obvio, es un hecho, con vino de los Valles Calchaquíes, además. Qué rico, excelente. Santiago, excelente. Muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Igualmente, un cariño muy grande a Tucumán. Muchísimas gracias nuevamente, hasta luego, que tengas buen día. Gracias. Estuvimos en contacto con Santiago O'Donnell, quien escribió el libro Hermano, que es el libro, obviamente, que tiene como eje a Mauricio Macri.